Buenas tardes con todos, mi nombre es Juan Diego Cuipal Alcalde, soy cirujano de tórax del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja y el día de hoy les voy a hablar sobre la anatomía de la pared torácica. Hay que recordar que este de acá es un tema que está inmerso en un curso que es sobre el tubo de drenaje torácico, así que todo lo que voy a explicar ahora va a ser orientado hacia ello. Hay que tener en cuenta inicialmente de que el tórax anatómicamente por la parte externa está dividido en líneas, que son líneas de referencia anatómica para los cirujanos de tórax. Primero hay que tener en cuenta de que hay líneas que están en relación al esternón, que pueden ser external cuando está justo en la línea media del esternón, paraesternal cuando está a ambos lados, siendo derecha o izquierda. También hay líneas que están en relación a la clavícula, pudiendo haber una línea medio clavicular, que es la que discurre justo por el medio de la clavícula, o una línea axilar anterior, que está por adelante de la región axilar. A su vez, esta línea axilar anterior está compartida por la axilar media, que está justo por la zona media de la axila, y la línea axilar posterior, que va por la parte posterior de la misma, ¿no? Asimismo, en la cara posterior, en la zona posterior del dorso, tenemos a la línea vertebral, que es la que discurre por la línea media de las vértebras, una línea paravertebral, derecha o izquierda, y también una línea medio escapular que justo discurre por la punta de la escápula, ¿no? Y también por la parte posterior podemos ver la línea axilar posterior. Ahora, el esqueleto del tórax, bueno, la caja torácica es una formación osteocartilaginosa en realidad, ¿no? Va a contener estructuras importantes, tanto los pulmones como el corazón, pero también hay que tener en cuenta de que está dentro del tórax contenido los órganos mediastinales. Los principales, obviamente, el esófago y la vía aérea, ¿no? Sin embargo, también recordemos de que en niños está presente el timo en el mediastino anterior y hay que recordar que en el mediastino posterior se encuentran las asas neuronales, ¿no? De los ganglios, perdón, de los nervios torácicos, ¿no? Ahora, la caja torácica está conformada por, recordemos, 24 arcos costales, ¿no? O, mejor dicho, 12 pares, ¿no? Que van a los lados. Y asociado a ello también hay que recordar, y es algo que siempre nos olvidamos, que la caja torácica también está formada por 12 vértebras torácicas. Entonces, muchas veces tenemos la consideración o tenemos la, eh, el diagnóstico de un tórax inestable, pensando de que este solamente se da por la fractura de las costillas, pero recordemos de que la estabilidad del tórax no solamente la dan las costillas y el esternón, sino también la dan las vértebras torácicas. Muchas veces podemos tener pacientes que tienen fractura de 5, 6, 7 arcos costales, pero el soporte que le da las vértebras evita de que el tórax se inestabilice. Y bueno, en cuanto al esternón, que también forma el esqueleto del tórax, hay que tener en cuenta que es un hueso impar, obviamente. Está situada en la zona media del cuerpo, es un simétrico y es uno de los únicos huesos planos que tenemos en el cuerpo, ¿no? Como mencioné anteriormente, las costillas son 12. Las últimas dos costillas, o sea, la 11 y la 12, son costillas libres o también llamadas costillas flotantes. Y las costillas de la número 1 hasta la número 10 son las que tienen inserción en external. Pero hay que tener en cuenta de que las últimas 5 costillas, o sea, de la 8 a la 12 no llegan al esternón. Como mencioné anteriormente, la 11 y la 12 son flotantes, pero la 8, 9 y 10, y en algunas personas incluso la vértebra, la costilla número 7, pero tienen una inserción única, una inserción compartida por estas 3 a 4 costillas. Esto de acá es importante en realidad más que todo para nosotros los cirujanos porque hay algunas patologías relacionadas con la estructura ósea, óseo-cartilaginosa del esternón, como son el tórax de enquilla o el tórax excavado, en el cual uno de los tratamientos es justamente resecar la inserción de las costillas en el esternón, o mejor dicho, resecar este rezago cartilaginoso. Muchas veces fallamos en esto, en no considerar de que hay múltiples costillas fusionadas y principalmente van de las 7 a las 10. Ahora, el esternón, como mencioné anteriormente, tiene una longitud de 15 a 20 centímetros, es un hueso plano y está constituido por 3 partes. La primera parte, como vemos en este gráfico, es lo que se llama manubrio. La segunda parte es lo que conocemos como cuerpo esternal y la parte inferior, que es lo que conocemos como apéndice sifoides. Ahora,
¿Estas estructuras son importantes? Sí, en realidad todo el esternón es importante, sin embargo, cada uno es más importante que el otro, ¿no? El que le da todo el soporte al esternón es el manubrio esternal, y es por ello que cuando uno realiza una esternotomía media con una sierra, lo que tiene que tener en consideración importante es que el manubrio es lo que tiene que dar más fijo. El apéndice cifoides incluso se puede resecar sin ningún problema porque no tiene ninguna inserción, ¿no? Sirve más que todo para inserción de los rectos, ¿no? Del abdomen. Ahora, como todo hueso, posee caras anterior y posterior, dos bordes, derecho e izquierdo, y tiene una extremidad superior y una extremidad inferior. Ahora, este gráfico me pareció importante mostrarles. ¿Por qué? Porque hablando de la anatomía de la pared torácica hay que considerar también la clavícula dentro de la anatomía de la pared. Y como vemos, entre la primera costilla y la clavícula discurren estructuras vasculares importantes, ¿no? Tanto la arteria como la vena subclavia. ¿Para qué es importante esto? Porque obviamente la clavícula y la primera costilla son puntos de reparo para la colocación de un catéter venoso central que se coloca en la vía subclavia. Y podemos ver en esta imagen algo que es bastante conocido por todos. La vena subclavia está anterior y la arteria subclavia está posterior, inclusive está posterior al músculo escaleno anterior, ¿no? Está entre ambos escalenos. Ahora, si nosotros vemos el tórax de antero-posterior, tenemos que tener en cuenta de que lo primero que vamos a tocar es la clavícula y después de eso, justo después debajo de la clavícula vamos a palpar la primera costilla. Luego viene la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y así sucesivamente. ¿Y por qué es importante esto? Porque esto de acá nos va a servir de punto de referencia para la colocación de nuestro tubo de drenaje torácico. Algo bastante importante y que muchas veces fallamos, incluso los cirujanos, es ¿cuál es el primer espacio intercostal? ¿Dónde comenzamos a contar los espacios intercostales? Entonces muchos dirán, el primer espacio intercostal es el que se encuentra entre la primera y la segunda costilla. Pues no, no es así. El primer espacio intercostal es el que se encuentra entre la clavícula y la primera costilla. Entonces acá tenemos el primer espacio intercostal, el segundo espacio intercostal, que está por encima de la segunda clavícula, de la segunda costilla, perdón, el tercer espacio intercostal que está por encima de la tercera costilla y sucesivamente. Y como podemos ver, el pezón o la tetilla es el que se encuentra en relación al quinto espacio intercostal que está por encima de la quinta costilla. Esto de acá es bastante importante porque esto de acá nos va a servir de punto de referencia para la colocación de nuestro tubo de drenaje. Y por la parte posterior tenemos igual de que las vértebras y las costillas están relacionadas, porque obviamente la primera costilla se inserta en la primera vértebra torácica y sucesivamente hasta la número 12. Teniendo en cuenta de que los arcos posteriores de las costillas son casi horizontales, mientras que los arcos anteriores son oblicuos, los arcos laterales, perdón, son oblicuos y se horizontalizan en la inserción, o mejor dicho, cuando se convierte en cartílago y se funde el esternón, ¿no? No solamente el tórax está conformado por huesos o por estructuras osteocartilaginosas, sino también tenemos innumerables músculos en realidad, ¿no? Para nombrar este pectoral mayor, que la acción principal es aducir el brazo, también es un músculo que nos ayuda a la inspiración y se encuentra insertado en el borde anterior de la clavícula, en el esternón y en las 6 primeras costillas, ¿no? Como podemos ver acá tenemos el músculo pectoral mayor, bastante bien graficado. El pectoral menor que está justo por detrás del pectoral mayor y tiene un borde superior externo que está insertado en las costillas 3, 4 y 5 y por fuera se inserta en la apófisis coracoides, ¿no? Y la acción de esta también sirve de un abductor del hombro y un depresor, ¿no? Como podemos ver, acá tenemos el músculo pectoral menor insertado en las costillas que mencioné y en la apófisis coracoides, ¿no? El músculo subclavio tiene una inserción por dentro del primer cartílago costal y hacia afuera se inserta en la clavícula y es también un depresor de la clavícula. Como podemos ver acá, se encuentra el músculo subclavio entre la clavícula y la primera costilla. El triangular del esternón tiene partes laterales que se insertan en la apófisis cifoides y en el cuerpo del esternón y en la cara interna de los arcos costales 3 al 6. La acción de esto de acá es un músculo respiratorio porque se encarga de bajar las costillas, ¿no? Y está, bueno, por dentro en realidad, por detrás del esternón, ¿no? Y son estos fascículos que vemos acá, los músculos esternales.
El serrato mayor, cuyas inserciones se encuentran en la cara anterior de las 9 primeras costillas y en el borde espinal de la escápula, y es un elevador del hombro y también elevador y depresor de las costillas, ¿no? Como podemos ver acá, se encuentra el serrato con estas inserciones múltiples en cada uno de los arcos costales, y esto de acá es bastante importante en cirugía de tórax porque es un punto de reparo para hacer nuestra toracotomía, ya sea eh, vertical, posterolateral, anterolateral o inclusive una anteroposterior, ¿no? El músculo dorsal ancho es un músculo que tiene inserciones múltiples, se encuentra por dentro de las apófisis de las 6 primeras vértebras torácicas, pero 6 últimas vértebras torácicas y de las vértebras, 5 primeras vértebras lumbares, se inserta hasta la cresta del sacro y en el tercio posterior de la cresta ilíaca, incluso en las últimas 4 costillas, ¿no? ¿Cuál es la principal función del dorsal ancho? Ser un aductor y un rotador del húmero, y también nos sirve de músculo inspiratorio. Ahora, como podemos ver en este gráfico, el dorsal ancho es un músculo que tiene gran inserción, como mencioné anteriormente, va desde la zona del tórax hasta la zona posterior del abdomen, o mejor dicho, la zona lumbar, ¿no? Es uno de los músculos más grandes que tenemos en el cuerpo. Los músculos intercostales son los que tienen mucha más importancia para nosotros en cuanto a este tema, que es la colocación de un tubo de drenaje torácico, porque estos músculos intercostales, el externo, el medio y el interno, son los que nos van a ayudar tanto para que el tubo esté adecuadamente presurizado, o sea, para que se mantenga la la presión dentro del tórax, como también nos van a ayudar a evitar de que el paciente desarrolle un neumotórax cuando se retire el tubo de drenaje. Y ahora les voy a explicar por qué. Primero hay que tener en consideración de que los músculos intercostales externos tienen inserciones en el labio externo del borde de la costilla superior a esta, ¿no? Y por debajo en el labio externo del borde de la costilla inferior. La acción de este músculo es netamente respiratoria, ¿no? Tenemos también el intercostal interno, que por arriba se inserta en el labio interno del borde de la costilla superior a este músculo, y también tiene una inserción por debajo por el labio interno de la costilla inferior, también un músculo netamente respiratorio. Y como podemos ver, también tenemos al intercostal medio, que representa el desdoblamiento del fascículo intercostal interno, y solamente aparece en la parte medial del espacio, ¿no? En la parte media del espacio intercostal. Comienza a la altura de la línea axilar y llega hasta el esternón. Este gráfico de acá nos va a permitir diferenciar mejor cuáles son los músculos intercostales. Como podemos ver acá, tenemos el músculo intercostal anterior, que vendría a ser este de acá, que como mencioné anteriormente, se inserta en el borde o en el labio anterior de la costilla. Tenemos al músculo intercostal interno, tenemos al externo, perdón, al interno, que se inserta en el labio posterior de las costillas, y esto de acá presenta un desdoblamiento, y ese doblamiento forma en esta estructura, en esta zona inferior a la costilla, una vaina, y esto de acá es lo que se conoce como intercostal medio. En muchos libros anatómicos no se considera este músculo intercostal, sino solamente interno y externo, pero bueno, el músculo intercostal medio en todo caso es importante porque hace este repliegue y forma una vaina que va a contener estructuras muy importantes: la vena intercostal, la arteria intercostal y el nervio intercostal. ¿Y por qué es importante esto? Porque ya como podrían haber visto en este gráfico, si es que yo coloco un tubo de drenaje torácico por el borde inferior de la costilla, lo que voy a hacer es voy a llevarme toda la estructura, todo el van intercostal. Vamos a tener un paciente con un neumotórax, que yo le voy a colocar un tubo de drenaje torácico, pero por no tener esta consideración va a terminar convirtiéndose en un neumotórax que va a requerir sí o sí una cirugía, porque cuando se lesiona la arteria intercostal, recordamos que la arteria intercostal tiene ramas tanto de la arteria espinal anterior como ramas de la arteria mamaria, y la arteria mamaria es una rama directa de la subclavia, la cual es una rama directa de la aorta, entonces tiene bastante presión, bastante flujo. Va a ocurrir un neumotórax que sí o sí se va a tener que resolver con cirugía.
Asociado a los músculos que mencioné anteriormente, hay unos músculos que tienen, bueno, un poco menos de importancia. Está el músculo romboides, que por arriba se inserta en el ligamento nucal y en las apófisis espinosas de C7 y en las apófisis espinosas de las cuatro primeras costillas torácicas, y por debajo se inserta en el borde interno de la escápula, ¿no? Y es un abductor de la escápula. Como podemos ver, acá tenemos a los romboides, que es este de acá. Y el serrato posterior superior, que tiene una inserción por arriba con la apófisis espinosa de C7 y las tres primeras costillas, y, tres primeras vértebras torácicas, y por debajo en la cara externa de las costillas 2 a las 5. Y la función es elevar las costillas y también es un músculo inspirador accesorio, ¿no? Como podemos ver, se encuentra en esta zona de acá, es el que está disecado. El serrato posterior inferior, por abajo se insertan las apófisis espinosas de las tres últimas costillas torácicas y en las tres primeras vértebras lumbares, y por arriba se inserta en la cara externa de las cuatro últimas costillas. ¿Y cuál es la función de este músculo? Es también un músculo inspirador accesorio. Como podemos ver, sería estos músculos de acá, ¿no? Ahora, hay otro músculo bastante importante en la caja torácica, y es un músculo bastante fuerte en realidad, y es un músculo bastante grueso y que tiene una función importantísima, que es el diafragma. ¿Y por qué es una función importante? Porque el diafragma es lo que nos permite respirar, ¿no? Es el principal músculo de respiración. Como mencioné anteriormente, tenemos músculos respiratorios, pero estos son respiratorios accesorios. El principal es el diafragma. No solamente es un músculo, en realidad es una estructura compleja, músculo tendinosa, que tiene una forma de cúpula, como todos sabemos, y divide la cavidad torácica y la cavidad abdominal, ¿no? No solamente esto, sino de que hay que tener en cuenta de que el saco pericárdico, que es el que contiene el corazón, se va a apoyar en el diafragma y va a deprimir ligeramente el diafragma. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que no solamente nos va a dividir la cavidad torácica de la cavidad abdominal, sino también la cavidad pericárdica. Entonces, este músculo importante se encarga de dividir tres zonas diferentes. Tiene dos porciones, una porción muscular que es periférica y una porción aponeurótica que es central, ¿no? Una porción tendinosa. Ahora, como podemos ver acá, todo esto de acá es el diafragma, y la parte periférica, como mencioné, es muscular, y la parte central es la tendinosa. Y como podemos ver acá, no solamente se encuentra anexa o se encuentra en relación a la caja torácica y los pulmones, sino también al corazón. Y sirve para dividir la zona superior del tronco con la zona inferior, que sería la zona abdominal. ¿Eso de qué es importante para nosotros los cirujanos torácicos en conocer la anatomía de este músculo? Claro que sí, porque hay algunas patologías, principalmente lo que conocemos como hernia diafragmática, o eventración diafragmática, perdón, en las cuales lo que tenemos que hacer es una frenegoplastía, ¿no? Tenemos que hacer una plastía de este músculo, pero entonces, ¿dónde voy a hacer la sutura? ¿La voy a colocar en la periferia o en la zona central? La voy a colocar, mejor dicho, entre los músculos o en el tendón. Entonces, la respuesta es muy fácil. Si yo coloco un punto de sutura en un músculo, lo que voy a hacer es que voy a desgarrar todo el músculo y no me va a servir absolutamente de nada. Es importante conocer de que la zona central es la zona fuerte, porque es ahí donde yo voy a trabajar. Y bueno, nuevamente para recalcar, lo que a mí me parece en realidad más importante en relación a la anatomía del tórax para la colocación de un tubo de drenaje torácico son los músculos intercostales, como mencioné anteriormente. Y como mencioné también anteriormente, hay músculos intercostales que son, algunos lo consideran al músculo intercostal medio como un músculo propio, pero algunos no. Entonces acá podemos ver, hay músculos de la pared torácica que son inspiratorios y hay otros que son expiratorios. ¿Cuáles de los intercostales son inspiratorios? Tanto el intercostal externo, ¿no? Que es el que se va a insertar, como mencioné anteriormente, en el borde anterior de las costillas, y las porciones intercartilaginosas de los músculos intercostales internos también son inspiratorios.
¿Y cuáles son los músculos expiratorios? Son los intercostales internos, pero los que se insertan en la zona ósea de las costillas, ¿no? No en la zona cartilaginosa, sino en la zona ósea. Y como podemos ver, las zonas de referencia o las líneas de referencia que, como mencioné anteriormente, son importantes para la colocación de nuestro tubo de drenaje torácico. Hay que tener en cuenta que a nivel de T2 se encuentra la escotadura external, a nivel de T4 se encuentra el manubrio external, a nivel de T9 se encuentra la inserción de la apófisis sifoides y, como mencioné anteriormente, a nivel del pezón o de la tetilla se encuentra el espacio intercostal número 5. Bueno, esto es un poco más sobre anatomía topográfica, como mencioné anteriormente, la línea axilar posterior, la línea axilar que está en relación a la cresta ilíaca, la línea axilar anterior y la proyección de la cisura oblicua que está en relación al borde de la escápula. Ahora, hay que tener en cuenta que a nivel del tercer espacio intercostal, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, podemos tener como estructura de que a esa altura se encuentra la bifurcación de la carina y por ende la formación de ambos bronquios, ¿no? Pues eso es todo con respecto a este tema. Muchas gracias.